Amén, amén, amén. Bien, como hemos estado, ¿cierto?, en los últimos estudios, hemos ya ido saliendo de Galilea, dirigiéndonos, ¿cierto?, a Judea, y hemos estado acá ya viendo incidentes, ¿cierto?, y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo aquí, claro, en Judea, ¿ya? Y el martes pasado estuvimos viendo que bien nuestro Señor, parte de su vida, algo vital en él, era el tema de la oración, estar en constante comunión con el Padre, ¿cierto?, antes de las decisiones, antes de cualquier situación, después incluso, ¿cierto? Entonces, desde el principio de su ministerio terrenal hasta el final, siempre hemos visto esa comunión de nuestro Señor Jesucristo con su Padre, ¿ya? Y era algo que era visto por sus discípulos. Y estuvimos, ¿cierto?, en Lucas capítulo 11, en los primeros versos, donde veíamos que él, no era raro que él estuviera orando. Y vemos ahí que dice que estaba orando en un lugar, no se nos dice el lugar, ¿ya? Pero él estaba orando como él habitualmente lo hacía. Y cuando él termina, ¿cierto? Porque a diferencia de otras ocasiones, en las cuales hemos visto que el Señor Jesús se aparta para orar a solas, pero a excepción de esas ocasiones, vemos aquí que estaban algunos de sus discípulos, ¿ya? Estaban aquí, y uno de ellos, como vocero, ¿cierto?, del grupo, le dice al Señor, enséñanos a orar, ¿ya? Pero como estuvimos viendo el martes pasado, no era que ellos no supieran orar. De hecho, el pueblo de Israel estaba muy familiarizado con la oración. Lo vemos desde el principio, ¿cierto?, desde el Antiguo Testamento, que hombres y mujeres de Dios que siempre venían a Él en oración. Cualquier situación, preocupaciones, problemas, cualquier situación, ellos venían con toda confianza delante de Él, le entregaban todas estas situaciones, confiando de que Dios es un Dios que oye, es un Dios misericordioso, es un Dios que no hace oídos sordos y que responde, ¿ya? Entonces vemos desde el principio que Dios se manifiesta de esa forma con su pueblo, ¿ya? Entonces, y ellos, ¿cierto?, como todas las cosas se les iban transmitiendo de generación en generación, ellos estaban en conocimiento, sabían de la oración. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos veían que Jesús oraba de una manera totalmente diferente a la cual ellos estaban acostumbrados a oír. Por ejemplo, en las sinagogas, ¿ya? Oraciones que venían de los escribas, de los fariseos, que eran oraciones que eran prácticamente superficiales, que consistían en repeticiones, no era algo genuino, se había perdido eso genuino, ¿ya? De lo que habíamos visto en el Antiguo Testamento. Oraciones sinceras, no, ya se estaba transformando en algo como más ritual, podríamos decirlo de esa forma, ¿ya? Entonces, cuando ven a Jesús, lo ven de otra forma, ven que él ora y le llama Padre, ven una cercanía diferente, ven que cuando, por ejemplo, él como hombre, ¿cierto?, se cansaba, quizá entraba en una posición en la presencia de Dios, y después salía de otra manera, ¿ya? Ellos lo vieron que oraba incluso antes de realizar, no sé, milagros, el milagro de la multiplicación de panes y peces, como hablábamos ahí, él todo lo hacía en oración. Entraba de una forma y salía con poder, salía con autoridad, salía renovado. Y ellos le dicen aquí al Señor, enséñanos a orar, ¿ya? Y es así cuando él empieza a, bueno, como ya habíamos dicho igual, al principio cuando estuvimos en esa serie de estudios del Sermón del Monte, entramos, ¿cierto?, en el Padre Nuestro, porque lo que Jesús está haciendo acá es podríamos decir, una repetición de una enseñanza que él ya hizo en el Sermón del Monte. Pero acá vemos que Lucas lo muestra de una manera más breve. Lo que veíamos ahí que nos daba a entender que era un punto bien importante de la enseñanza de nuestro Señor, ¿ya?, hacia sus discípulos. Y ellos querían aprender a orar como él, ¿ya? Entonces él les enseña y les dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. También les dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Obviamente ahí todo el enfoque va hacia Dios, ¿cierto?, nuestro Padre, y ahí vemos que nos está invitando a una relación, a algo más íntimo, ¿cierto?, a confiarle todo, a reconocer que Él es un Dios santo, un Dios que está no en cualquier lugar, sino que específicamente ahí dice que ¿cierto?, está, así como en el cielo se hace su voluntad, así también en la tierra, o sea que está el control de todo, y como está el control de todo, ¿cierto?, nuestro Dios proveedor, el pan nuestro de cada día, dánoslo, Señor, perdónanos, el único que tiene el poder para hacer, ¿cierto?, este perdón de pecado, ¿ya? Entonces vemos que Él les da en estas breves palabras algo muy completo,
Y como veíamos ahí, no es que el Señor nos estuviera diciendo, tienen que recitarlo textualmente, como muchos lo hacen hoy día, como si fuera una fórmula mágica o si fuera un amuleto o algo por el estilo, no. De hecho, veíamos que en comparación a lo que Él les enseñó en el Sermón del Monte con respecto a la oración y a lo que vemos acá en Lucas con respecto a lo mismo de manera más breve, nos da a entender de que sí es algo importante, pero al punto que el Señor va, no es que lo repitamos de manera textual, sino que el enfoque era que no importa la cantidad de palabras, no importa el lugar donde tú estés, no importa el problema que tú tengas, ¿cierto? Tú vengas delante del Señor con toda confianza y que derrame tu corazón delante de Él. Es que hay un acercamiento que hace Jesús, o sea, acerca al Padre, al hombre. Claro. O en este caso a su pueblo. Claro, entonces... Que lo veían muy lejano ya. Claro, ese es el tema. Entonces, porque en ese contexto lo veían como muy lejano, veían como que Dios es muy santo, entonces no había que molestarlo. Había ciertos horarios, ¿cierto? Que en los cuales ellos se acercaban, que era mañana, tarde y a mediodía oraré, decía el salmista, ¿ya? Pero fuera de ese horario, ¿cierto? Ya no se podía, ¿ya? Pero vemos que Jesús en respuesta, cuando ellos le dicen, enséñanos a orar, vemos que en base a eso, Él da la parábola de este amigo inoportuno, del verso 5 en adelante, donde viene una persona a medianoche a su hogar, ¿cierto? A medianoche, y no tenía con qué recibirle, entonces él, ¿cierto? Estaba ahí ansioso y sale a un vecino, a un amigo, a conseguir 3 panes, ¿cierto? Para darle a aquel que había venido de viaje, y la respuesta fue, no me molestes, ya está cerrada la puerta, estamos todos durmiendo en la casa, no es hora, vete, ¿cierto? Fue una negativa. Pero veíamos ahí que este hombre que fue a solicitar ayuda no se cansa, sino que sigue insistiendo y al fin y al cabo este hombre ya por cansancio cede, ¿ya? Cede a la petición y le da para que ya se vaya, ¿ya? Entonces Jesús dice, o sea, si él, ¿cierto? Da, aunque no se lo dio por ser amigo, sino por ser inoportuno se lo dio, ¿cuánto más vuestro Padre le dará al Espíritu Santo? O sea, tampoco da ahí, como veíamos, un espacio en blanco para que uno lo complete con lo que quiera, sino que la mejor dádiva de Dios, como Jesús lo expresa acá, es el Espíritu Santo, ¿cierto? Que es nuestro ayudador, Él es el que siempre está ahí ayudándonos en todas las cosas. A veces no sabemos qué orar y Él ahí está intercediendo, aunque obviamente hasta este momento ellos no tenían total claridad de lo que Jesús estaba diciendo acá, pero ya más adelante iban a entenderlo, ¿cierto? Claro. Entonces, y ellos, como bien decía Pedro, o sea, con esta parábola, Jesús echa a tierra cada una de las barreras que ellos levantaron en nombre de Dios. Claro. ¿Ya? Porque ellos pusieron reglas para acercarse a Dios. Tenían una idea acerca de Dios, que era un Dios lejano, que no había que molestarlo, que había horarios, que si a lo mejor insistía se iba a molestar, ¿ya? Que no era un Dios cercano. Pero vemos acá que Jesús echa por tierra todo eso, ¿ya? Porque a medianoche, ¿quién se iba a acercar? Si yo decía, mañana, tarde, a mediodía, oraré, y Él me oirá, ¿no? Y Jesús pone aquí que Dios, al contrario de este hombre, sí está dispuesto a oírte, aunque sea a medianoche. Que no es necesario estar insistiendo afuera porque Dios te va a oír y va a responder. A lo mejor, como hablábamos ahí, a lo mejor la respuesta no nos va a gustar, porque no siempre lo que nosotros venimos a pedir, Dios sabe realmente lo que nos conviene, porque así como un padre sabe lo que un hijo realmente le conviene, así también nuestro Padre Celestial, Él sabe lo que realmente necesitamos. Y aquí dice el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, Él sabe lo que realmente necesitamos. Y no es necesario estar insistiendo, así como intentando querer doblegarle el brazo a Dios, porque Él está atento a nuestra oración. Él está atento a lo que está en nuestro corazón. Él no quiere que vengamos con vanas repeticiones, sino que abramos nuestro corazón y le digamos, Señor, ¿sabes qué pasa esto? Incluso las quejas, como decía el pastor en una prédica, porque somos bien quejones, venir a Él, Señor, ¿sabes qué? Pasa esto, esto, esto. Y es que en la oración pasa algo bien especial, que es como que Dios alinea nuestra voluntad a la de Él. ¿Ya? Amén. No es que nosotros vengamos a querer decirle, Señor, hace esto, 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 otro. Porque va a ser imposible, aunque tengamos esa idea en la mente. ¿Cierto? No hay nadie que doblegue su brazo. Pero en la oración sucede que todo lo demás pasa a un segundo plano y nuestra voluntad se alinea a la de Él. Y empezamos a pedir conforme a su voluntad.
¿Y dónde está su voluntad? Expresada en la Escritura. ¿Y qué nos revela el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos recuerda? Lo que Jesús dijo. Entonces todo va respaldado con la Escritura. Y ahí vemos cómo todo se une, si la palabra no se contradice. Amén. Bueno, y eso es lo que estuvimos viendo a grandes rasgos, ¿cierto?, del estudio anterior, pero bueno, aún con mayor profundidad, así que aquel que no lo pudo ver, bueno, ahí está en redes sociales, ¿cierto?, el video. Amén. Amén. Y hoy vamos a pasar a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, del verso 13 en adelante. Vamos a ver otra parábola. ¿Ya? Yo sé que hay muchos que ya están familiarizados con esta parábola. La parábola del rico insensato. ¿Ya? Y también surge en base a una situación. Eso es lo que hemos estado viendo, que cada una de las parábolas que Jesús da, ¿cierto?, en enseñanza, dando una comparación para que ellos puedan entender verdades espirituales, ¿cierto?, surgen en base a situaciones que estaban antes, ¿ya? Y aquí también sucede lo mismo. Vemos acá, dice el verso 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Verso 14, mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Verso 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Hasta ahí, con este hombre, hasta el momento todo bien. Pero vemos aquí un veredicto de Dios, verso 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amén. Amén. Bueno, aquí está la porción de la escritura que vamos a ver el día de hoy. Para aquellos que se vienen incorporando, estamos en Lucas 12, del verso 13 al 21. ¿Bien? Amén. Dice, bueno, ya leímos, ¿cierto?, esta porción de la escritura, pero siempre vemos los textos en su contexto. ¿Qué estaba sucediendo antes de que Jesús, ¿cierto?, tuviera esta conversación con este hombre? Antes de que este hombre viniera a él pidiéndole esto, ¿ya? Bueno, antes de relatar esta parábola, vemos que Jesús venía instruyendo a sus discípulos, ¿ya? Acerca de cosas muy importantes, a sus discípulos y a la multitud, ¿ya? Eran asuntos muy importantes. Por ejemplo, vemos en los primeros versos, ¿cierto?, de este capítulo 12, que él ha venido advirtiendo acerca de la hipocresía, hablando acerca de la levadura de los fariseos, ya en los primeros versículos del 1 al 3. Luego vemos que viene del 4 al 6, al 7, ¿a quién se debe temer? Ya, cuando dice, claro, el temor de... no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echarla en el infierno. A este temed. O sea, le dice que el temor correcto tiene que ser a Dios y no a los hombres, ¿ya? Y luego vemos que él sigue hablando, ¿ya? O sea, habla acerca de la hipocresía, del temor correcto, y después habla acerca de la confianza y de la provisión en Dios, Amén. ¿ya? Del cuidado de Dios. Entonces Jesús estaba hablando de estas cosas que eran bastante importantes. Pero vemos que luego de haber pasado por esta enseñanza, como hicimos este breve recorrido, ¿cierto?, aquí en el capítulo 12, aparece este hombre en escena, ¿ya? Luego de haber dado esta enseñanza, aparece este hombre en escena, ¿ya? Y este hombre lo interrumpe con una demanda que no tiene nada que ver con lo que Jesús estaba enseñando. Nada que ver. Vemos ahí que ya están con esta enseñanza y vemos ahí, imagínense, mire, dice, el versículo 12 dice: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir, con respecto a cuando
lo tienen que confesar delante de los hombres, las situaciones que van a pasar. Jesús hablando ahí en eso con la gente. Y aparece uno de la multitud en el verso 13 y dice, y le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y tiene nada que ver. Nada que ver con lo que Jesús venía hablando. ¿Ya? Entonces, es obvio, hermano, que este hombre estaba como en otra. No había puesto atención a lo que Jesús estaba diciendo, porque cuando el corazón está dominado por otras cosas, en este caso el corazón de este hombre estaba en la herencia, en este caso estaba en el dinero, ¿ya? Entonces cuando nuestro corazón está dominado por otras cosas, todo lo demás pierde importancia. E incluso la misma palabra de Dios, como sucedió aquí en este caso, ¿ya? Ahora, esta petición que había hecho este hombre a Jesús no era muy rara para el contexto, ¿ya? Pero en la forma en que la hizo, en el contexto en que lo hizo, en medio del tema de la enseñanza no correspondía, ¿ya? Porque estaban en otra cosa, No, ¿ya? Pero no era, claro, está eso. No pudo decir otra frase mejor. Estaba fuera de lugar, ¿ya? Pero esto no estaba ajeno a lo que sucedía en aquel entonces, ¿ya? No que interrumpieran, sino que el tipo de petición, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el judaísmo, ¿cierto? Los rabinos no solamente enseñaban la Torá, como hemos venido viendo y estudiando continuamente, que ellos eran conocedores de la Torá, ¿cierto? Que ellos la enseñaban, pero también hemos dicho que ellos la interpretaban, ellos interpretaban la ley, ¿ya? Entonces, muchos asuntos, por ejemplo, disputas familiares, incluido este tema de la herencia, se resolvían, ¿cierto? Acudiendo a un maestro reconocido de la ley, ¿ya? Porque la Torá, ¿cierto? Regulaba el tema de la herencia, y lo podemos ver en la misma escritura. Por ejemplo, en Números 27, del verso 1 al 11 tenemos una situación, ¿ya? Números 27, donde vemos ahí que aparecen unas muchachas, unas mujeres, unas hijas, ya haciendo una petición. Vienen a Moisés, ¿cierto? Vienen a los que estaban ahí en autoridad. Dice, vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José. Los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Eran 5 las que vinieron, ¿ya? Y se presentaron, dice aquí el versículo 2 de Número 27, delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijeron, bueno, aquí exponen su caso. Dice, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Verso 4. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Eso es lo que llegan a presentar aquí delante de Moisés, ¿ya? Aquellos que Dios tenía en autoridad. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, dice el versículo 5, y el verso 6 vemos que Jehová responde a Moisés y le dice, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis la herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a un pariente más cercano de su linaje. De este será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. ¿Ya? Entonces, como vemos acá, no era algo raro, como les decía, ¿ya? Con muchas de las disputas familiares, incluidas la herencia, situaciones así, las traían delante de alguien que conocía la ley, ya que se manejaba en esto. Y vemos que la Torá regulaba todo este tema de la herencia, como lo vemos ahí, que quedó por estatuto, ¿ya? Entonces, los rabinos, cuando la gente traía los asuntos, los rabinos, ¿cierto?, aplicaban estos textos que estaban, ¿cierto?, ahí en la Torá, al asunto en cuestión,
¿ya? Ellos lo aplicaban, ellos lo interpretaban y lo aplicaban, ¿ya? Entonces, por eso esta petición que el hombre está haciendo acá no era extraña culturalmente. No era extraño. La gente traía todos estos asuntos delante de los rabinos y ellos aplicaban la ley, ¿cierto? Para que ya quedara todo esto resuelto, ¿ya? Entonces, era normal acudir por un tema de herencia, ¿cierto?, a un rabino. Y vemos que aquí este hombre se acerca a Jesús, lo que quiere decir que lo reconocía como un maestro, lo reconocía como alguien que podía dar una resolución, pero el tema está en que él quería que el fallo fuera favorable a él, ¿ya? Ya llega al tiro manifestando su intención. Pero, ¿y qué pasa con Jesús? O sea, porque podemos decir, sí, los rabinos solían hacerlo, no era raro, pero vemos aquí en la escritura, ¿cómo leíamos que Jesús se niega? ¿Ya? Jesús se niega. Le dice, o sea, dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Algunos podrían decir, no, es que se niega porque a lo mejor no le interesa la justicia. O a lo mejor se niega porque no tiene la autoridad para hacerlo. ¿Ya? Pero vemos acá que Jesús no se niega ni por la una ni por la otra. No se niega porque no le interese la justicia y no se niega porque no tenga la autoridad, sino que deja claro aquí, delimita, ¿cierto?, su misión y dice que su misión no era resolver disputas civiles, no, él no vino a resolver situaciones externas. Jesús vino a un asunto mucho más profundo. Jesús vino a transformar los corazones. ¿Ya? Entonces vemos acá que Jesús no se niega, hermano, porque no tuviera un conocimiento legal, no, sino que lo que Jesús aquí tenía, bueno, y lo hemos visto, tenía pleno discernimiento espiritual. Él vino a transformar los corazones y él vio el corazón de este hombre y estaba consciente, Jesús estaba consciente de que el problema de este hombre no era que no se había partido la herencia. ¿Saben cuál era el problema? Su corazón. Estaba inclinado a la codicia. Dice aquí Pablo Hoff, Pablo Hoff señala que Jesús no vino a legislar ni a actuar como un árbitro en asuntos seculares, sino a provocar un cambio interno que lleve al hombre a actuar correctamente por voluntad propia. La Iglesia debe tomar en serio esta política de Cristo, porque su misión no es forzar reformas externas, sino hacer discípulos que vivan los principios del reino. ¿Ya? Eso es lo que nos da aquí comentario Pablo Hoff, ¿cierto? Que es parte de lo que estábamos hablando, ¿ya? Que Jesús no vino a resolver solamente situaciones externas, aunque muchas veces sí, por misericordia, accedió. Por ejemplo, cuando vio a las multitudes hambrientas, Él les proveyó, ¿cierto? Pero obviamente eran señales esas para que lo señalaban a Él como alguien que ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento, porque hay muchos que dicen que Jesús no había sido revelado en el Antiguo Testamento, pero déjenme decirle que no es así, porque ya venía siendo profetizado. Incluso el varón de dolor experimentado en quebranto ya está en Isaías, mucho tiempo antes, ¿cierto? Emmanuel, Dios con nosotros, ya venía siendo anunciado, ¿ya? Entonces, vemos que Jesús ya había venido siendo anunciado en la Escritura y lo que él vino a hacer, ¿cierto? Ya apuntaban a él como señales de que aquel que había sido profetizado estaba ahí, ¿ya? Pero aunque la gente en aquel entonces no lo comprendía, ellos venían solamente por los panes y los peces, por así decirlo, por conseguir algo, por querer sacar algo para conveniencia suya, ¿cierto? Pero no porque vieran que realmente él era el que había de venir, ¿ya? No eso. De hecho, cuando él les dice, ustedes me buscan solamente por los panes y los peces, por así decirlo, ellos dicen, ¿y quién eres tú? A ver, muéstranos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y Jesús, cuando les pone las cosas tal cual como son, ellos se escandalizan y se van. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí vemos que la multitud no es señal de éxito. Se fueron todos, quedaron los discípulos con él, ¿ya? Entonces, vemos acá que él no vino a resolver porque muchos quizás veían, teniendo a Jesús como rey, como hablábamos en el otro estudio, ahí tenemos asegurado todo. O sea, multiplica los panes, tenemos comida, no hay que trabajar, comida gratis, peces gratis, ¿cierto? Salud, me enfermé, ni la lepra la puede contraer. Si viene un demonio, tan solo con su palabra el demonio se va. Estamos salvados con Jesús, ¿cierto? No, entonces, con él podemos ir a derrotar Roma. ¿Qué es el yugo romano? ¿Quién es el César? ¿Cierto?
Pero vemos que en ningún momento vimos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo un levantamiento en contra de Roma. Sino que en una ocasión dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque el problema no era que les quitara el yugo de Roma. Porque si quitaba el yugo de Roma iba a quedar el problema igual. El problema es del corazón. Lo mismo sucedió en el tiempo de los jueces. El pueblo hacía lo malo, Dios permitía que vinieran situaciones difíciles, ellos sufrían, clamaban a Dios, Dios enviaba un libertador, salían de esa situación, adoraban a Dios, el libertador moría, el instrumento de Dios moría y volvían a hacer lo malo. Y de nuevo lo mismo, era un círculo. Porque el problema no es lo externo, el problema está en el corazón del hombre. Y eso es lo que estamos viendo acá. El problema no era la herencia, sino que era el corazón de este hombre. Entonces vemos acá que Pablo sí lo explica claramente. Él no vino como algo a resolver asuntos seculares, él vino a algo más allá, vino a un cambio interno. ¿Ya? Vino a un cambio interno, vino a transformar nuestros corazones para que por voluntad propia nosotros queramos hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Y dice aquí MacArthur aquí agrega, dice, aunque todo juicio espiritual le ha sido dado al Hijo, Jesús no vino a resolver conflictos por posesiones terrenales, sino que vino a llevar hombres a Dios, no a traer posesiones a los hombres. ¿Lo escuchó? Jesús no vino a traernos posesiones, a llenarnos de cosas materiales. No vino a eso, eso no fue el propósito de su ministerio terrenal. No fue por eso que Jesús vino a morir en la cruz, para que estuviéramos solamente mirando esas cosas. No, sino que todo esto todo este plan de Dios fue para que nosotros nos pudiéramos acercar a Dios confiadamente, entrar al trono, presentarnos ante el trono de la gracia, teniendo ese convencimiento de que lo que podemos hacer. Ya. Pero bueno, esa palabra hoy día sí que muchos cierran sus oídos, ¿sabes? Porque muchos ven la prosperidad material como una señal del respaldo de Dios, incluso como hablaba el pastor el día domingo. Ya que muchos, no, es que yo veo la bendición de Dios cuando las cosas van bien, ¿cierto? Pero si no, entonces Dios no está ahí. Entonces Dios no me está respaldando, ¿ya? Pero no es así. La abundancia no es señal, ¿cierto? De que, entonces sí, aunque yo no esté, no conozca a Dios, pero yo sé que Dios está conmigo. No. ¿Ya? Entonces, Jesús vino a hacer una transformación interna. No vino a repartir bienes, sino que vino a rescatar almas. Y la Escritura lo deja claro. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Pero el hombre siempre distorsiona las cosas. Siempre quiere oír lo que quiere oír, no. Aunque quiera torcer la palabra lo que más pueda, ¿cierto? Para que diga lo que él quiere que diga. ¿Cierto? Pero... Claro. Bueno, este hombre, como podemos ver, este hombre no venía a buscar a Jesucristo o como Señor o como Salvador de su alma, sino que quería un Jesús que fuera juez de su economía, se podría decir, o de sus bienes. Quería usarlo como instrumento para conseguir lo que él quería, su deseo, satisfacerlo. Claro, o sea, que tampoco que eso quiere decir que cuando se llaman que uno, o sea, el hombre no pueda tener bienes materiales. No se dice eso. O que no se repartan los bienes materiales. No el tema no es ese. El tema es... ¿Dónde está tu corazón? El tema es para dónde estás inclinado, para dónde está tu inclinación, tu fe, ¿verdad? ¿Dónde está? Si está en los bienes o está en Dios. No sé. Como Jesús, lo hemos visto, él viene y hace esta revisión ve el corazón del hombre. Bueno, vio la intención de este joven, que a lo mejor a la luz de, como decía yo en el principio, a la luz de todos, esta pregunta a lo mejor no era rara, porque claro, se hacían estos tipos de concilio, de reuniones donde se decidía, ¿verdad?, ciertos bienes de ciertos hermanos del pueblo, pero Cristo va más allá y usa este mismo evento, esta misma situación para entregar algo más que
que una parábola, sino que una enseñanza de la confianza de nuestro corazón, dónde debe estar situada, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que preocuparnos no tanto de las riquezas, sino que más bien, no de los bienes, sino que más bien de nuestra fe, dónde está puesta, a quién creemos nosotros, si tenemos a Dios como primeramente, o las riquezas primeramente. Entonces, ahí aprovecha Jesús para también dar esta enseñanza a los oyentes, ¿verdad? Y también, bueno, a nosotros, que lo hemos leído y que estamos leyendo y que estamos estudiando, ¿verdad? Y Dios una y otra vez nos dice que en la condición del hombre, aunque uno piense que está bien, siempre hay algo que está mal en el hombre, ¿ya? Aquí había algo que a lo mejor, para todos, a lo mejor en ese momento a vista nadie sabía, ¿verdad? Que este hombre estaba inclinado a la avaricia. Ni él mismo a lo mejor sabía. Ni él mismo a lo mejor sabía, pero estaba preocupado, claro, por el hecho de estar preocupado, claro, de eso. Lo había llevado a él, tenía esa preocupación, que muchas veces uno se preocupa por ciertas cosas, ¿verdad? Que se afana por algo, ¿verdad? Y al final ese afán, como decía, también en otros estudios hemos hablado del afán, ¿verdad? Que no nos consuma el afán, ¿verdad? Sino que vengamos a Dios a encontrar consuelo en Él, ¿verdad? Que nos calme nuestra alma. Él estaba en este afán de que quería esta propiedad, quería dividir todo esto, pero también estaba su corazón inclinado hacia ese lado. Y es lo más probable que haya sido una persona devota, a lo mejor parafaseando un poco, y cuando Cristo le habla y le dice, ¿verdad?, estas palabras y pone esta parábola delante de él y al final lo cierra con algo que fue como un sello, ¿verdad?, fue directo al hueso, directo a lo que él realmente sentía, ¿verdad? A la raíz fue. Claro, a la raíz de este mal que estaba desviando su fe, desviando su creencia, desviando su mirada, su atención, ¿verdad?, al Dios verdadero. Y ahí a lo mejor, claro, como dice Jonah, a lo mejor ni él se había dado cuenta, pero Cristo le habla y le dice. Y aquí vemos también ese patrón, ¿cierto? Que muchas veces, como estuvimos hablando al principio de la oración, todo aquello que a nosotros nos inquiete, tenemos que venir a Jesús a decírselo, ¿cierto? Pero al igual que este hombre, vino a Jesús a decírselo. Pero el tema está en que muchas veces Jesús no nos responde como nosotros quisiéramos que nos respondiera. Claro, volvemos a lo mismo de él. Y aún nos hace ver, como decía Pedro, que el problema no son las situaciones externas, sí. Muchas veces está en nosotros, está en nuestro corazón, ¿cierto? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, que vive eficaz, penetra, tira el alma hasta lo más profundo llega, ¿cierto? Porque si Jesús trabaja, va ahí a la raíz del problema. Nosotros pensamos que el problema es externo, pero Jesús ve más allá, pues va a la raíz del problema, ¿no? Está ahí, nuestro corazón. Lo mismo que pasaba con Marta y María, estas hermanas, las dos que creían en Jesús y que querían expresar esa fe, ¿cierto? Claro. Las dos lo expresan de manera diferente, ¿cierto? María ahí a los pies de Jesús, escuchándole atentamente, prestando atención, y Marta gozosa ahí haciendo las cosas, pero con el paso del tiempo empezó a afanarse, empezó a turbarse, empezó a tener rabia, a tener ira, y lo manifiesta. Interrumpe al Señor y dice, ¿por qué no le dice a mi hermana que venga y me ayude? Señor, no te preocupes, mira lo que está haciendo, o sea, ni te preocupa eso, ¿ya? Pero ahí vemos que Jesús le responde, o sea, que el problema, parafraseando, el problema no era de Marta, no era María, no era su hermana que no venía a ayudarle, sino que el problema era que ella había descuidado lo primero, ¿cierto? El problema fue que ella desvió los ojos del blanco perfecto, ¿cierto? La culpa no la tenía la hermana, el problema ella lo tenía, ¿cierto? Y eso es lo que pasa cuando venimos a Jesús con las cosas, y a veces venimos enojados, venimos ahí turbados, ¿cierto? Como Marta, o aquí en este caso este hombre con la herencia, pero el Señor ahí, por medio de podríamos decirlo, por medio de la oración, alinea nuestra voluntad, como decía al principio, a la de Él, y nos damos cuenta, y al final terminamos pidiéndole perdón, ¿cierto? Entonces vemos acá que la petición de este hombre, aunque bien, como decía Pedro, bien lo dijo, a lo mejor a los ojos de los demás no era raro, y la petición que le estaba haciendo, bueno, estaba bien, muchos lo hacían, ¿cierto? Pero lo que lo movió fue
que su corazón estaba inclinado, ¿cierto?, a la codicia. ¿Ya? Estaba inundado por el materialismo. Como dice la escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús lo supo de inmediato. Jesús lo supo. Y sabía que la petición de este hombre había revelado que su corazón estaba dominado por el materialismo. ¿Ya? Y fue eso lo que lo movió a interrumpir a Jesús. El materialismo, la impaciencia. Eso fue lo que lo lleva a interrumpir la enseñanza de nuestro Señor y le dice: maestro, Jesús estaba en otra. Maestro, lo interrumpe. Di a mi hermano, lo que indica que el hermano estaba ahí. Pero dile a mi hermano. Está escuchándote. Que parta conmigo la herencia. ¿Ya? Entonces, vemos que este hombre, si hubiera sido justo, hubiera dicho: Señor, traemos este caso delante de ti, queremos que se parta la herencia, ¿cierto? Y que tú, ¿cierto? Como eres conocedor, qué dice la ley, cómo se aplica, ¿cierto?, esto en nuestro caso, que sea justo. ¿Ya? Pero vemos aquí que en ningún momento dice: Jesús, escucha a mi hermano y escúchame a mí, escúchanos a ambos y entonces juzga con equidad. No, sino que inmediatamente al tiro está como queriendo persuadir al Señor de que tome partido hacia él, ¿ya? Y que le ordene a su hermano, ¿ya? Y obviamente esto revela que ya el conflicto estaba entre los dos, porque le estaba diciendo a Jesús, estaba la multitud, estaban todos los discípulos: dile ahora, pues no va a poder decir nada, díselo y lo va a hacer. Claro. ¿Ya? Entonces el conflicto estaba. Pero vemos que este hombre trata de usar a Jesús para poder llegar a satisfacer su deseo, como decía un momento. Y hoy también sucede mucho hoy en día. Hay muchos que usan el nombre de Jesús para querer tener lo que realmente es a donde está inclinado su corazón. Es al final es una falsa seguridad. Claro, es una falsa seguridad, ¿ya? Entonces, y vemos aquí que Jesús, bueno, nunca le ha entrado a ese juego. Jesús no entra en el juego, él conoce todo, ¿ya? Entonces este es uno de los momentos, una vez más, donde se cumple lo que dice Juan: Jesús conocía lo que hay en el hombre. Juan 2:25, ¿ya? Y este es uno de estos momentos. Entonces, el conflicto externo que tenía este hombre solamente era un síntoma, hermano. ¿Cuál era la raíz del problema? ¿Cuál era la enfermedad real? La codicia, ¿ya? Entonces, y Jesús ve que la codicia es la que está destruyendo a este hombre, ¿ya? Entonces, haber resolvido el tema de la herencia no habría resuelto el problema real. Y es por eso que Jesús aprovecha, como decía Pedro, esta ocasión de esta petición para advertirle no solamente a él. Dejó descubierto lo que había en su corazón, ¿ya? Pero no solamente le advierte a él, sino que a todos los que estaban ahí, y por extensión, como decía Pedro, a todos nosotros, acerca del peligro de la codicia. Y dice: mirad, estén atentos, guardaos, ¿cierto?, de toda avaricia. ¿Ya? ¿Por qué? O sea, ¿por qué decía el peligro de la codicia? Porque esta palabra, ¿cierto?, que es avaricia, también se puede traducir como codicia, ¿ya? ¿Y qué quiere decir? ¿A qué me refiero con codicia? Mire, dice aquí MacArthur, se refiere a un deseo desmedido, hermano, no tiene medida, no se sacia de tener más y más y más, sin que haya realmente una necesidad, ¿ya? Es un deseo que es desmedido, un deseo que no tiene límite, que no termina, que siempre quiere tener. Nunca hay una saciedad, ¿ya? Entonces Jesús aquí está diciendo: guárdense, miren, estén atentos, porque esto es peligroso. Y todos, ¿cierto?, podemos caer en eso. Podemos caer en este peligro de la codicia, ¿ya? Que genera, como dice Pedro, una falsa seguridad, ¿ya? Cuídense de ese deseo fuerte, desmedido, de querer tener más y más y más, porque si le dan rienda suelta, realmente no es buen camino, ¿ya? Y aquí Jesús continúa diciendo: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En eso no consiste, no nacimos para eso, es lo que Jesús está diciendo. En eso no consiste la vida del hombre, en tener abundancia, tener. No. Y esta palabra abundancia, ¿cierto?, bueno, habla de exceder, de sobrepasar, de tener más de lo que es suficiente, de desbordarse. Y aquí Jesús está diciendo, o sea, la vida del hombre no significa en que tú excedas, en que tú sobrepases y que tengas mucho más de lo que necesitas, en que se desborde lo que tú tienes. En eso no consiste la vida del hombre. Así que cuídate de ese deseo de querer tener más y más
¿ya? ¿Por qué? Porque incluso teniendo tal abundancia, que sobrepase, que se desborde de bienes materiales, de todo lo que tú quieras, eso no provee una vida verdadera. No provee una vida verdadera, ¿ya? ¿Por qué? Porque una vida que, en la cual tú tienes paz, una vida en la cual tú tienes gozo, una vida en la cual tú estás lleno de esperanza, de bendición en la salvación, nunca la vas a poder obtener, ¿cierto? Por medio del mundo. El mundo no te la va a poder dar, porque estas son bendiciones espirituales. ¿Ya? De hecho dice la paz. Mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La que da el mundo se fuma. El éxito, según el mundo, se esfuma. ¿Ya? Porque cuando yo llego a tener lo que yo pensaba que si yo lo tenía, ya ahora sí voy a ser feliz. Cuando lo tengo, ya me di cuenta ya que se me acabó la felicidad y ahora quiero otra cosa más. Entonces necesito ahora eso otro para ser feliz. Y siempre, como vemos ahí, no se sacia. Siempre voy a estar en esa búsqueda de esa felicidad que al final se va a esfumar. Y una falsa felicidad, una falsa seguridad, pero en este caso seguridad. Una falsa seguridad económica, ¿verdad? Esta es una confusión, esta es una confusión que tiene el hombre entre una falsa seguridad económica y una seguridad espiritual. Son dos cosas muy alejadas y opuestas. Él cree que teniendo esa, o como bien decías tú al principio, ¿verdad? Que a lo mejor una de las respuestas de que Dios está conmigo es mi seguridad económica, claro. ¿verdad? Pero aquí Cristo dice, ojo, que esa seguridad económica, si tú la usas mal, ¿verdad? Tiene un riesgo, ¿verdad? De tu alma. Por eso la seguridad espiritual que tiene que tener el hombre tiene que ser Dios, tiene que ser Jesús, tiene que ser, ¿verdad?, nuestro Señor y Salvador. No perder la mirada del blanco perfecto cuando se refiere, y muchas veces hablamos de esa mirada puesta en el blanco perfecto que es Jesucristo, es eso, no perder esa seguridad en Dios, esa seguridad en Cristo, y cambiarla por una seguridad económica o una seguridad financiera, ¿verdad? Dejando de lado a Dios, es peligroso. Es peligroso, por eso Cristo, claro, por eso Cristo usa hasta incluso una parábola que es lo más probable que ellos conocían esta historia, ¿verdad? Pero eso es lo que Cristo quiere que entendiera, ¿verdad? Este joven o este hombre, y también los oyentes de ahí, los oyentes que estamos ahora nosotros presentes acá también, que el tema en sí no es, ¿verdad? Se puede decir las riquezas, no, ¿verdad? O las herencias, en este caso, que era una heredad, muchas veces se le echa la culpa al dinero, como hablábamos antes también. Muchas veces se le echa la culpa al dinero, y no es el dinero, sino que, como bien decía Joana, es el corazón de nosotros mismos el que tiene problemas, es el corazón del hombre el que tiene problemas. Por eso que Dios quiere que y Él parte siempre, ¿verdad?, desde el corazón del hombre, restaurando el corazón del hombre, limpiando el corazón del hombre, para que todo esto malo salga, ¿verdad?, y pueda haber luz, pueda morar Cristo dentro, ¿verdad?, de nosotros, porque como bien dice Efesios, ¿verdad?, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces debemos tener ese corazón limpio, ese corazón inclinado a Dios, para poder llegar a ser, ¿verdad?, discípulos, ¿verdad?, agradables delante de su presencia. Pero en sí este hombre o este joven, ¿verdad?, tenía esa confusión. Él confunde seguridad económica con seguridad espiritual, ¿verdad? Y Cristo se lo hace entender. Él ve su corazón más allá de lo que todos nosotros podemos ver, y de lo que podían ver los que estaban con él oyendo ahí las enseñanzas de Cristo. Por eso él dice esto, porque él ve el corazón del hombre, ve su inclinación. Bueno, después no se habla más de este joven, ¿sí?, qué habrá pasado con él, pero
pero la lección se le fue dada a él y bueno, y también de pasadita a todos nosotros. Sí. Así que, por eso que la palabra, como muchas veces decimos, ¿no? Si la palabra es viva, es eficaz, ¿verdad? Es en todo tiempo, fuera de tiempo, todo. La palabra es algo que nos ayuda constantemente, de generación en generación, tanto a mí como a mi hija, o como, ¿verdad? A mis nietos, va a ser un cambio, va a ser algo, no va a cambiar, pero sí va a cambiar mi vida, ¿verdad? Porque es viva, porque es eficaz. Por eso es importante, ¿verdad? Hacer este acercamiento a las escrituras, leer las escrituras, buscar el contexto de lo que estamos leyendo y hacer ese mini estudio, puede ser personal o dentro de la casa, ¿verdad? De cada palabra o de cada versículo que vemos en la escritura y no tomarlos como una, eh, como una exhortación que a lo mejor yo creo o pienso, sino que es algo que Dios eh, quiere que nosotros busquemos en oración, ¿verdad? En comunión, ¿verdad? Con Él, para que nosotros podamos entender este eh, tipo de mensajes que tiene Dios para nosotros. Ya a lo mejor muchas veces hemos pasado por hemos predicado a lo mejor de esto, varias predicaciones, pero todos van apuntados hacia a la abundancia. Siempre van apuntados de hecho, la misma escritura nos da constante advertencia, por ejemplo, no solamente acá con lo que Jesús está diciendo, por ejemplo, Salomón tiempo antes ya había advertido en Eclesiastés 5:10 que dice, el que ama el dinero no se saciará del dinero. Y es lo que estamos viendo acá, o sea, Jesús cuando dice, habla acerca de esta codicia, de este deseo de querer tener más y más y más, que es desmedido, no tiene límite, no tiene fin, ¿ya? Y aquí dice, o sea, el que ama el dinero, finalmente dice Salomón, no se va a saciar de dinero, siempre va a querer tener más y más y más y más. Vemos, 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema no es el dinero, sino que somos nosotros que somos inclinados a lo malo. Tenemos, y aquí en este caso, amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:17, porque cualquiera puede decir, entonces malo ser rico. No, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Había ricos también, había pudientes dentro del pueblo de Dios, ¿ya? Entonces, y ahí dice, ya, advertencia, no sean altivos los ricos. Y también diles, Timoteo, no pongan la esperanza en las riquezas, como bien decías tú. Estén ahí despiertos, porque es fácil, porque somos inclinados a lo malo, a que nos desviemos, ¿cierto? Entonces, que no pongan la esperanza en las riquezas, porque son inciertas, sino que pongan la confianza en el Dios vivo. Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ¿ya? Siempre tener la confianza en Dios, siempre estar ahí. Es por eso igual que Dios deja la palabra, porque sabe cómo somos. Sabe que somos inclinados a lo malo, sabe que tenemos esa lucha, incluso habiendo nacido de nuevo, teniendo el Espíritu Santo, viniendo a la palabra, tenemos esa lucha interna con esa vieja naturaleza. Pero Dios no nos dejó ahí al aire, no nos dejó ahí, sino que por eso nos dejó su palabra, nos dejó el Espíritu Santo, para que estemos ahí constantemente, ¿cierto? Él nos advierte, nos recuerda, y si nos equivocamos, nos lleva al arrepentimiento, ¿ya? Entonces vamos viendo que la Escritura constantemente hace alusión al mismo tema, a que tengamos cuidado, ¿ya? Y Jesús aquí también lo hace. Entonces vemos que el problema de este hombre no era la herencia, era su corazón. Entonces Jesús no fue que, qué pesado si los rabinos lo hacían, ¿por qué no quiso hacer? No, porque él lo vio lo que había ahí. Y él no se puede quedar ahí, él va a la raíz del problema. Si solucionaba el tema externo, ahí no iba a finalizar todo. El problema iba más allá, estaba en su corazón. Y este hombre quizás no se dio cuenta, pero Jesús se lo hace ver. Tengan cuidado. Por eso es que le dice ahí, guardaos, estén atentos. Es por el tema respecto al peligro de la codicia, ¿ya? Y ahora, hermano, imagínense, o sea, la Escritura también nos dice que cuando vivimos con esa actitud constante en nuestra vida, de que solamente nuestra vida consiste en tener más, en poseer, en querer, en cosas
al final vamos a caer en la avaricia. Y Colosenses 3:5 dice que la avaricia es idolatría. La misma escritura lo dice. ¿Ya? Entonces, ahora Jesús, para que ellos puedan entender aún más, y a lo mejor no entendieron, ¿cierto? Porque este hombre vino con una petición válida, a lo mejor en una situación que no tendría que haberla presentado, podríamos decir, porque interrumpió una enseñanza, ¿ya? No presta atención a lo que Jesús venía diciendo, habla de otra cosa, ¿ya? Y quizás quedan todos así como, ¿por qué respondió esto? Tengan cuidado, o sea, les vino a pedir eso y le dijo, tengan cuidado con la avaricia, con la codicia. Bueno, para ilustrar Jesús lo que está ahí, porque a nuestro Señor le gusta ilustrar, Él cuenta una parábola sencilla y que es comprensible a todos los que están ahí oyendo. Y le empieza a decir que un hombre rico tuvo una cosecha abundante. Qué gran éxito, ¿cierto? Que alguien que quiera tener ahí, que tenga una cosecha abundante. Que ese, bueno, que le vaya bien, muchos no les va bien esto, ¿ya? Pero este hombre aquí que Jesús está narrando, tenía una cosecha abundante. ¿Ya? No se menciona que hubo fraude, no se menciona que hubo algo deshonesto, y vemos aquí que su éxito no era malo en sí mismo. Entonces, ¿cuál era el problema? Que vemos que aquí, que sin embargo, a pesar de que tuvo una abundante cosecha, en lugar de reconocer la provisión de Dios y querer expresar esa gratitud, ¿por qué? Porque obviamente el éxito de los agricultores no depende en sí mismo. Ellos pueden tener lo mejor de lo mejor, pero su éxito no depende, no está en sus manos, sino que está obviamente en las manos de Dios. Él es el que da las circunstancias, Él es el que da todos los factores, todo está en las manos de Dios, pero fuera del control humano. Entonces vemos que este hombre, en vez de reconocer la provisión divina y querer expresar gratitud de esa abundante cosecha, como veíamos ahí, 1 Timoteo 6:17, que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En vez de haber reconocido eso, este hombre se concentra en sí mismo. ¿Ya? La abundancia no era el problema, sino que este hombre estaba cegado en sí mismo. Y lo vemos ahí, ¿ya? Cuando leíamos hace un momento, cuando dice en el verso 17, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos. Verso 18 de Lucas 12. Dice, esto haré, derribaré, habla en primera persona, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Ya? Entonces vemos que este hombre habla en primera persona, o sea, dice derribaré, edificaré, guardaré, ¿ya? Y eso revela obviamente que su corazón estaba centrado exclusivamente en sí mismo. En sus planes no estaba Dios, en sus planes tampoco estaba el prójimo, ¿ya? O sea, en vez de haber pensado, oh, tuve una gran abundancia, Dios me proveyó de todo aquello para que yo tuviera esta gran abundancia, le quiero dar gracias a Dios, quiero ser útil a Dios, quiero expresar esa gratitud. Vemos que en vez de eso este hombre reflexionaba dentro de sí mismo, ¿qué haré? Dice, porque no tengo dónde guardar tanta abundancia, o sea, ya mis graneros quedaron chicos, o sea, tengo mucho, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde los voy a guardar? ¿Ya? O sea, si me sobra, no tengo tanto, voy a hacer algo, pero aquí vemos que no. ¿Ya? Entonces esa abundante cosecha para él fue un dilema, porque no tenía el espacio suficiente para poder almacenarla. Entonces él empieza a meditar en esto y decide hacer algo. Toma una decisión. Decide que va a derribar su granero, lo que él ya tenía, y va a construir uno más grande para que ahí quepa así todo lo que él había logrado, ¿ya? Porque él lo había logrado, ¿ya? Él lo había logrado. Todo dependía de él, todo ese éxito fue fruto de él. Entonces, satisfecho de sí mismo, dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. O sea, ya está todo listo. Ya estoy asegurado. Como decía Pedro hace un momento, esa falsa seguridad. Bueno, aquí Pablo Hoff nos da algunos errores acerca de este hombre. Vamos a ver los dos primeros, porque son 4. El primer error de este hombre, nos dice Pablo Hoff, es que pensaba que sus bienes eran suyos.
sin reconocer que eran dádivas de Dios. Es lo que decía yo hace un momento. Decía, mis frutos, mis graneros, mío, ¿cierto? Y dice aquí, en verdad, el hombre no posee nada, sino que todo se lo debe a su creador. Entonces aquí vemos que el escritor, aquí Pablo Job, nos dice acerca de este primer error del hombre, que él piensa que todo es suyo, no reconoce que todo proviene de Dios, cuando es al contrario, todo proviene de Dios y nada estaba en sus manos, nada estaba en manos de este hombre, ¿ya? El segundo error que nos dice aquí Pablo Job, dice, es que era egoísta, codicioso, tacaño y mezquino. No veía su prosperidad como una oportunidad de aliviar las necesidades de los demás, ni dar a la causa del reino de Dios. Más bien se preocupó solo en ampliar sus graneros para guardar su abundante cosecha. Entonces vemos que solamente pensaba en sí mismo. O sea, como decía ahí, alma, muchos bienes tienes guardados, ya estamos listos. Ahora repósate, come, ya tu tiempo de descanso, de disfrutar de todas las cosas. Ahora, el problema no es de disfrutar, hay que dejarlo claro eso. Dios no está en contra de eso. Vuelvo a reiterar, o sea, 1 Timoteo 6:17, Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, ¿dónde está el problema? Donde se inclina nuestro corazón, ¿ya? Vuelvo a reiterar eso, para que no se malinterprete, ¿ya? Entonces él ya estaba asegurado, dentro de sí mismo, se felicitaba a sí mismo, bien, estamos abundando, bien, lo logramos, tenemos ahora todo asegurado en esta vida. Pero vemos aquí que da un giro inesperado. Viene el veredicto de Dios, algo que él no tenía considerado. Entonces, justo cuando él se sentía preparado para la vida, interviene Dios y le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Ya? Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Ya? Ahora dice, esta palabra, ¿cierto?, de necio, describe a alguien que no tiene discernimiento espiritual, dice MacArthur, destituido de conocimiento y verdad. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que este hombre neciamente había olvidado a Dios. Y había olvidado algo muy importante también, su mortalidad. Y aquí surgen dos errores más que nos da Pablo Job, ¿ya? El tercero y el cuarto, que dice, el tercer error de este hombre es que no tenía interés alguno en Dios. Procedía como si su vida y su futuro estuvieran solamente en sus propias manos. A veces pensamos en el infierno como un lugar para los borrachos, los asesinos y grandes pecadores. Pero dice, muchas personas de elevada moralidad irán allí porque excluyen a Dios de su vida. ¿Ya? Cuarto error que nos dice aquí Pablo Job, es que este hombre no se preocupa de la eternidad. Procedió como si este fuera el único mundo por el cual había que prepararse. Entonces confundió su alma con su vida física. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver eso que hablaba Pedro acerca de la falsa seguridad, porque él pensaba que al tener tanto, al estar rodeado de tanta abundancia, él ya tenía todo listo. Le brindó esa falsa seguridad humana, ¿cierto? Económica. Claro, esa falsa seguridad, y realmente no pensó que tenía asegurado su futuro, ¿ya? Pero vemos aquí que Jesús le habla acerca de la muerte. Y eso revela esa fragilidad humana, ¿cierto? Ahí ya todo se derrumba. Y al final, nada de lo que yo tenga, nada de lo que yo logre va a poder retenerme en esta vida. Eso es lo que estamos viendo acá. Claro. Entonces, ¿cuál es la lección acá? Que vivir sin Dios es la mayor insensatez, ¿ya? Excluir a Dios de los planes es lo peor que podemos hacer. Mira lo que dice aquí Santiago, porque muchas veces somos soberbios y creemos que la vida está en nuestras manos y que podemos hacer y deshacer como queramos. Dice aquí Santiago, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala.
Santiago 4, verso 13 al 16. Es lo que acabo de leer. ¿Ya? Entonces vemos acá que claro, esta jactancia, esta soberbia de planificar y no consideramos la voluntad de Dios. Creemos que la vida la tenemos en nuestras manos. ¿Ya? Incluso en el tema de hacer, de las decisiones, lo que queremos hacer y todo. ¿Ya? Entonces, vemos acá, hermano, que esto de no pensar en nuestra fragilidad humana, no pensar en nuestra propia mortalidad. Y en este caso vemos que eso sucede con este hombre, que él no contempla esto. Entonces, al no contemplar esto, que es muy importante, vemos que con amargura se le hace realidad la peor de las pesadillas. O sea, de esa abundancia, en manos de quién va a quedar, como le dijo aquí Jesús. Y eso ya lo vemos expresado por Salomón. Eclesiastés 2, versos 18 y 19, ya estaba. Dice así: asimismo aborrecí, escribió aquí el hombre, dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en el que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol en mi sabiduría? Esto también es vanidad. Entonces, vemos acá, hermano, o sea, nada lo tenemos seguro. Muchas veces pensamos como que ya tuviéramos todo resuelto, pero no es así. ¿Ya? Y vemos acá que, como dice, que no hay necio más grande que aquel que no se prepara para la eternidad. Mira aquí un comentario de Mundo Hispano. Dice: para nosotros, que vivimos en países capitalistas, donde el capital, la inversión, el ahorro, son buenas palabras. Lo que hizo el empresario, que era el protagonista de la parábola que contaba Jesús, nos parecería en este tiempo loable, adecuado, correcto, y incluso hasta casi elogioso, propio de personas emprendedoras y previsoras. Es muy común en nuestros países que personas así trabajen día y noche pensando en lograr un buen retiro para el resto de sus días. Pero muchos de ellos, tal vez por estrés o por la fatiga crónica, por el desgaste intenso de ese trabajo, cuando se disponen a disfrutar de sus ahorros, mueren. Y claro, tiene razón, porque es como que hoy en día todo está centrado en eso. Cualquiera hubiera elogiado a este hombre: oh, tiene abundancia, le desborda, ¿cierto? Ya está asegurado. Hoy se aplaude esto, pero vemos que Jesús dice que eso no es, en eso no consiste la vida del hombre. En eso no consiste la vida del hombre. Nuestra vida no termina acá, sino que hay algo más allá, ¿ya? Una eternidad con Dios o una eternidad ahí, apartado, ¿cierto? Entonces, Jesús te está despertando eso con esta advertencia, ¿ya? Entonces, y lo finaliza diciendo: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Porque al fin y al cabo, él pensando que ya teniendo todo, va a llegar el momento en que ni eso se lo va a poder llevar cuando muera. Todo eso se va a fumar, todo ese trabajo con que se afanó debajo del sol, donde tenía puesto su corazón y dejó de lado a Dios, al final todo eso se va a fumar. Y Jesús lo dice, por ejemplo, Mateo 6, verso 19 al 21, dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo lo había advertido, porque todo lo que está de este lado, si ponemos nuestra confianza en eso, incluso como le dijo Pablo, le decía a Timoteo que le dijera a los ricos: no pongas tu confianza en nada de eso, porque al final eso ya va a dejar de ser, es incierto, ¿ya? No es eterno. Y aquí Jesús lo dice, o sea, no hagan tesoro, no se afanen por eso, no estén preocupados de hacer tesoro en la tierra, porque al final se van a corromper, se van a podrir, ¿cierto? O se lo van a robar. Se va a ir. Y si no, bueno, todo termina de ser de este lado del sol. Todo termina de ser en algún momento, ¿ya? Pero hacer tesoros en el cielo, ahí nadie lo va a poder quitar. No se pudre, ¿ya? No me lo van a poder robar, ¿cierto? Hacer tesoros en el cielo. Entonces, ser rico para con Dios, como dice aquí Jesús, es confiar en Él y no en lo material. El que confía en lo material al final va
la va a sufrir, porque va a poner su confianza en algo que después en un momento no va a estar, o él mismo no va a estar para disfrutar, ¿ya? Entonces, habla acerca de esta prioridad de nuestra relación con Dios por sobre las posesiones, ¿ya? No está diciendo que no haya que trabajar, no está diciendo que sea malo ahorrar, no está diciendo que sea malo pensar en tener quizás un mejor trabajo o pensando en mi futuro, no está diciendo eso, sino que en todas las cosas tengamos esa comunión con Dios, todo lo encomendemos a Dios, incluso las cosas como mínimas donde yo voy a ir, como leíamos ahí, ¿ya? No dejar a Dios de lado, porque si confiamos en nuestras capacidades, si confiamos que en lo que yo tengo en mis manos, que estoy asegurado, ahí está el problema, ¿ya? Confiar en esa falsa seguridad, porque al fin y al cabo, nosotros no somos dueños de nuestra vida y no sabemos de lo que puede pasar mañana, pero en Dios sí estamos seguros. Amén. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Entonces, ¿dónde podemos darnos cuenta de realmente dónde está nuestro corazón? Bueno, Jesús lo dijo ahí. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está nuestro tesoro? Pregúntese a sí mismo, si cada uno sabe. ¿Ya? Porque ¿dónde está nuestro tesoro? Realmente revela si amamos a Dios o realmente nos estamos amando a nosotros mismos en nuestras posesiones. Porque ¿dónde está nuestro tesoro? Revela si realmente estamos adorando a Dios, al Dios creador o a las cosas creadas. Porque ¿dónde está, hermano, tu corazón? Revela si estás buscando únicamente en esta vida la realización personal o si te estás preparando para la venidera. ¿Ya? Si piensas que a lo mejor aquí en esta vida ya finaliza todo, me estoy preparando aquí o no. ¿Ya? Entonces, Jesús está dejando claro algo acá, que si acumulamos, hermanos, tesoros únicamente para esta vida, al fin y al cabo las vamos a perder. Las vamos a perder. Se va a esfumar. Y si no se fuman las cosas, nosotros nos vamos a esfumar porque, como decía, somos sombras. Así es nuestra vida. ¿Ya? Pero si acumulamos tesoros en el cielo, los vamos a conservar para siempre. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra la codicia? Entregarnos a Dios. Estar ahí en su voluntad, rogándole que nos ayude, ¿cierto? En todas las cosas, en todas las decisiones, que nos use, ¿cierto? Para su gloria y para también bendecir a otros, porque si Dios nos bendice también es para extender esa bendición a otros, porque como hemos dicho en otros estudios, hemos sido bendecidos para bendecir, y no solamente en lo material, sino que en todo aspecto, ¿ya? Dice aquí un comentario de Diario Vivir. Jesús dice que la buena vida no tiene nada que ver con ser rico. Es exactamente lo opuesto de lo que por general dice la sociedad. Los publicistas gastan millones de dólares en hacernos creer que si compramos cada vez más productos, seremos más felices y viviremos más cómodos. ¿Cómo reaccionas ante la presión constante del consumo? Aprenda a desechar las seducciones costosas y concéntrese en lo que en realidad es bueno en esta vida. Viva en comunión con Dios y haga su obra. ¿Ya? Y claro, porque todo este sistema está enfocado para eso. ¿Ya? Todo como luces que intentan captar nuestra atención para que nos desviamos. ¿Ya? Dice otro comentario de Diario Vivir. La vida es más que bienes materiales. Nuestra relación con Dios es mucho más importante. Jesús puso aquí el dedo en la llaga. Cuando le llevamos problemas a Dios en oración, Él hace casi siempre lo mismo. Nos muestra cómo necesitamos cambiar y crecer en nuestra actitud hacia los problemas. Muchas veces esa no es la respuesta que buscamos, pero es más eficaz en ayudarnos a encontrar la mano de Dios en nuestra vida. ¿Amén? Entonces, claro, nuestra relación con Dios es mucho más importante igual que otra cosa. Y Dios es un Dios de orden. Por eso siempre, como veíamos incluso con Marta y María, decía que María había escogido la mejor parte, que era estar a los pies del Maestro. ¿Ya? Y el Señor quiere que estemos a sus pies, que estemos ahí atentos a Él, con nuestros ojos, con nuestros oídos, ahí oyendo su palabra, porque por su palabra, como dice el salmista, es lumbrera, es nuestra guía, es la que alumbra nuestro corazón y nos muestra ahí las cosas que puedan estar mal. ¿Ya? Y Jesús ve acá, cuando venimos a Él en oración, ¿cierto? Luego de haber estado en su palabra, Él nos muestra que por medio de su palabra, el Espíritu Santo ahí recordándonos que en lo que estamos mal y nos lleva al arrepentimiento.
y nos lleva a rogarle que nos ayude a no caer en lo mismo, que nos ayude a tomar decisiones sabias. Le pedimos sabiduría, Dios nos la da. Le pedimos guía, Dios nos la da. Le pedimos al Señor todo, dependemos de Él, ¿ya? Y Él nos muestra cada vez más en su palabra, y cada vez que venimos a Él en oración, que muchas veces las situaciones externas no son el problema. Si Él los quitara, ay Señor, si tú quitas eso, realmente ahora sí que sí voy a estar bien. Pero el Señor sabe que si quita eso, no va a terminar el problema. Porque el problema está en nuestro corazón. Fue lo mismo que le pasó a Pablo. Señor, quítame este aguijón. 3 veces he rogado. El Señor me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Él te lo dice, para que yo no me enorgulleciera. Si el Señor lo hubiera quitado, bueno, sabía que el problema no iba a terminar, porque estaba ahí todavía, se podía enorgullecer. Entonces el Señor sabe realmente lo que necesitamos. Así mismo como Jesús nos enseñaba en el Padre Nuestro. Esa relación de padre e hijo. El padre sabe realmente lo que el hijo necesita. Muchas veces venimos a pedirle cosas, pero no es lo que realmente nos conviene. Pero Él nos cuida incluso en eso, ¿cierto? Entonces con total confianza podemos venir a Él y decirle todas las cosas, porque al fin y al cabo el Señor incluso nos corrige por medio de eso y nos lleva, ¿cierto?, a pedir como conviene, conforme a su voluntad. Así que el Señor nos haya hablado por medio de su palabra, ¿ya? Que esta palabra haya sido de gran bendición a nuestra vida, que quede atesorada ahí, que el Espíritu Santo nos esté recordando cada vez, que no estemos ahí desviando, porque dados somos a eso. Por eso Jesús aquí advierte acerca de esto, ¿ya? Y si es que nos estamos desviando, que nos ayude a venirnos a arrepentirnos, ¿cierto? Y a pedirle que nos ayude, ¿ya? Para que no caigamos en esas cosas, sino que nuestra confianza plena únicamente esté en Él, porque en Él está nuestra vida, en Él está todo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, es lo más probable que en esta lección de hoy vimos a un joven, ¿verdad? Un hombre que al principio no era algo grave, tal vez, venir adelante de Jesús, ¿verdad? Hacer una pregunta con juicio, ¿verdad? Porque quería que fuera juez. Y es lo más probable también que en ese tiempo, ¿verdad? El tema de la avaricia se viera con un poco de simpleza, se podría decir, pero a la verdad Cristo nos muestra que no es tan simple, que es un pecado más, ¿verdad? Y nos revela que es un pecado porque nos desvía de su gracia, ¿ya? Y Él le responde, ¿verdad? Con fuerza, le responde con un ejemplo donde muestra, ¿verdad?, qué pasa con este pecado que es la avaricia, porque la avaricia es un pecado, que es una idolatría, ¿verdad? Que viene siendo, ¿verdad?, algo que me aparta de Dios, que aparta mi fe de Dios, sino que se concentra en todo eso. Entonces el problema no es, hermano, cuánto yo tengo, o cuánto yo quiero tener, o cuánto. El tema es cuánta qué relación tengo yo con Dios, ¿verdad? Mi relación con Dios. ¿Ya? Yo puedo tener mucho, o puedo generar mucho, como generaba este hombre que hacía mucha riqueza, a él se le daba esto, pero ¿en quién confío? ¿Mi confianza dónde está? ¿Está realmente en Dios o está en la riqueza? ¿Verdad? Está desordenado. Entonces, el problema es ese, hermano, ¿dónde tengo yo mi confianza? ¿Ya? No en cuánto yo tengo, o si tengo mucho, o si tengo más, o si voy a tener más. Ese no es el tema. Es mi confianza en Dios, ¿verdad? Tiene que estar ahí. ¿Sí? Y Cristo es tan ilustrativo en este tema, que lo hace tan simple, ¿verdad? Cerrando este versículo y diciendo que la vida puede terminar inesperadamente, ¿verdad? La vida puede terminar en cualquier momento de una forma inesperada, ¿verdad? Y se lo dice, o sea, ya, y si te mueres, ¿qué va a pasar con eso? Te preocupaste solo de eso y no de lo otro. ¿De dónde está lo eterno? ¿Qué le pertenece a lo eterno? ¿Verdad? ¿Qué le pertenece de todo lo que tú hiciste? ¿Qué le pertenece al eterno? A lo eterno, ¿verdad? Como Dios dice, hacer riquezas, ¿verdad?
en el cielo, ¿verdad? Donde nada lo va a corromper, ¿ya? Hermano, Dios no condena el trabajo, tampoco condena la prosperidad. Lo que Dios nos está diciendo en este momento es que nuestra vida no se debe cerrar, ¿verdad?, a Dios por estas cosas. Claro. Sino que todo lo contrario. Dios dice, ser agradecido, ¿verdad?, en todo. En todo. En la pobreza, en la riqueza, en la Reconocer, prosperidad. reconocer que todo proviene de Él. Todo proviene de Él. Y así todo va a fluir conforme a su voluntad, y también en nuestro corazón, ¿verdad?, va a estar esa confianza y esa tranquilidad de que todo lo que yo he prosperado, lo que Dios ha entregado en mis manos, es para bien. Y no tanto para mí, sino que también para mi prójimo, ¿ya? Entonces voy a poder disfrutar mucho mayormente esta prosperidad que Dios me ha entregado, ¿verdad? Pero no se vaya por el lado de que, ¿verdad?, es de lo que hablábamos al principio, de que si a mí me va bien es porque Dios está conmigo. No, eso no está bien. Así que preocupémonos más de la comunión con Dios, de agradecer más a Dios, de pedir, como decía Joana, más a Dios que nos ayude a estar, ¿verdad?, completamente concentrados en nuestra mirada en el blanco perfecto que es Jesucristo, para poder llevar esta vida, ¿verdad?, en prosperidad o no en prosperidad, claro, porque en la escasez la mayor en la abundancia, prosperidad que Dios da son las bendiciones espirituales. Entonces, estando de un lado o del otro, mi vida va a seguir siendo igual. Ahora, aquellos que ponen, ¿cierto?, diciendo, no, es que la abundancia material es un respaldo de que Dios está conmigo, bueno, y Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Claro. Entonces no tenía respaldo el Padre. Bueno, ahí se los dejo. Así es.